Gloria a Dios. Dios te bendiga. Muy buenas tardes para todos los que están viendo este video. Te saluda el pastor Marcelo Ríos. Y bueno, vamos hoy con una enseñanza donde un tema que algunos hermanos han preguntado si sigue vigente el día de reposo. Bueno, ¿qué es el día de reposo? El día de reposo, según la Biblia, la palabra de Dios, es un día de descanso dado por Dios, ¿no? Que originalmente fue dado allí al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, que ahora vamos a leer, y ese día de reposo, además de justamente de ese día especial, era un día donde cesaba todo trabajo, ¿no? Allí él se convirtió también en parte de las leyes universales que hoy tenemos, ¿no? Cuando se habla del homicidio, el tema del robo y otras similares que pertenecen a las llamadas leyes universales. Entonces, el día de reposo estaba en lo que se llamaba el decálogo, o las 10 palabras, ¿no? O los 10 mandamientos. Y aquí en Éxodo 20 dice así la palabra de Dios, en el capítulo 20, verso 8, damos lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero en el séptimo día es día de reposo para Yahvé tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades, porque Yahvé hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. En realidad originalmente arranca del Génesis, allí, Génesis capítulo 2, donde el Señor en la creación empezó a hacer todas las cosas, ¿no? Según la palabra de Dios. Primero, bueno, Dios puso la luz, hizo aparecer la tierra, los mares, es decir, todo lo que tenemos hoy, que todo fue creado por la obra de Dios, para traer el Espíritu de Dios. Y allí, cuando termina esa obra, hay un día en el cual cesa, en el séptimo día, y entonces lo declara como día de reposo. Bueno, dice Génesis capítulo 2, dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho, y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Bien, esto acá nos habla de la creación, y aquí es donde originalmente se hizo el día de reposo. Luego le recuerda al pueblo de Israel, por eso dice: recuerda el día de reposo para que lo santifique. Es decir, apartar ese día en el cual era un día tan sagrado, tan solemne, tan importante, que no se podía hacer obra alguna, ya que la persona que lo hacía moría. Eso lo encontramos en Éxodo 31, 14, dice: guardarán el día de reposo porque les es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irremisiblemente, y todo aquel que realiza una obra en tal persona será excluida de entre su pueblo. Trabajará 6 días, pero el séptimo día es día de reposo para consagrarlo a Yahvé. Cualquiera que realice obra alguna en el día de reposo se le dará muerte irremisiblemente. Incluso se llegaba al punto de que cuando se llegaba el día de reposo no se podía encender fuego. Eso lo encontramos en Éxodo 35. Allí en Éxodo 35 dice, verso 3, dice: en el día de reposo no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. Ahora, por eso en el Nuevo Testamento, cuando el Señor llegó, cuando Él empezó su ministerio, encontró que los fariseos eran muy estrictos en ese día. Tal así que cuando el Señor hacía alguna obra de sanidad, no podía realizarla, porque ellos decían que no se podía hacer obra alguna que incluía hasta la sanidad. Y esto en realidad no era tan así, porque cuando a veces me preguntan: ¿pero sigue el día de reposo vigente? Bueno, vamos primero al Nuevo Testamento, vamos a ver por qué realmente fue creado el día de reposo. Todos recordamos que en el Éxodo Dios libera al pueblo de Israel, y cuando libera al pueblo de Israel, allí en el Antiguo Testamento, por eso dice, le recuerda que cuando Dios había creado el universo, es decir, cuando había creado todo lo que hay en la tierra, incluyendo el día especial, el día de reposo, porque el pueblo había estado 400 años esclavo, había sido esclavo del faraón, habían sido, durante más de 400 años habían estado trabajando y trabajando sin descanso alguno. Entonces por eso les da el día de reposo,
pero recordándoles que él había creado la tierra y todo lo que hay, y que en ese día Dios había determinado que por la liberación también de Egipto, el pueblo tenía que apartar un día especial para Dios. Y era tan sagrado, como dijimos, que no se podía sobrar alguna, al punto de que la persona que lo hacía podía morir. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor le dio aclaración a este día. Primero vamos a aclarar una cosa: el día de reposo no cae sábado, y vamos a explicar por qué. Lo segundo es que el día de reposo, según la palabra de Dios, fue hecho por causa del hombre. Vamos a verlo en Marcos capítulo 2, allí 2:27, dice el Señor, dice en el Nuevo Testamento, dice así: y les dijo, el día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. ¿Quiere decir esto? Que cuando nosotros apartamos un día, ¿no? Porque siempre estamos trabajando en la semana, un día en el cual descansamos, y está comprobado clínicamente, o sea, médicamente, de que el hombre tiene que tener un periodo de descanso de 24 horas. Eso es algo que los médicos, los científicos, determinaron, de que el hombre tiene que tener un día en la semana como día de descanso, ¿sí? Ahora, como dijimos, ¿el día de reposo está vigente? Sí, la palabra es sí, y dijimos que no es sábado. ¿Por qué no es sábado? Porque hay algunas versiones que traducen sábado, algunas versiones castellanas, y muchos dicen que equivale al sábado, pero esto no puede ser así. Cuando las versiones modernas traducen sábado, esto se debe a un error, ¿no?, de las traducciones latinas, ya que en realidad cuando originalmente Dios había dado el reposo, ese día no existía. Ahora, ¿qué pasa? El sábado, ¿no?, junto con los demás días de la semana, fueron días dedicados a los dioses paganos. Por ejemplo, el día lunes estaba dedicado a la diosa Luna, Marte a Marte, dios de la guerra, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a la diosa Venus y sábado a Saturno y domingo al día del Sol. Bien, como sábado estaba dedicado a Saturno, no podía ser un día dedicado a un dios pagano, por lo tanto no podía ser sábado. Y Shabbat, la palabra hebrea, de la cual se traduce reposo, descanso, cese, no se traduce sábado, así que no puede ser sábado. Si quería un día de reposo, puede caer cualquier día de la semana es un día de reposo. Es decir, que si yo arranco mi semana laboral desde un día jueves, debería descansar un día miércoles. Si yo arranco mi semana laboral desde un día martes, debería descansar un día lunes. ¿Por qué? Pues yo trabajé 6 días y en el séptimo voy a descansar. Por eso dice la palabra de Dios: 6 días trabajarás, más en el séptimo descansarás. A veces creemos que el día de reposo, bueno, sí, porque en el Antiguo Testamento, en ese momento los judíos habían recibido la orden de parte de Dios y tenían luego la interpretación con la cual habían sobrecargado la ley, y ya al extremo de que no se podía hacer obra alguna. Y yo te digo que hoy en el moderno Israel, los judíos de hoy, por ejemplo, los bomberos, si tienen que salir, salen, los policías trabajan, los médicos trabajan, pues sí, porque tienen que salvar vidas, aun cuando sea un día especial o sagrado. No existe y no existe al mismo tiempo. Es decir, saben que tienen una obligación humanitaria. Y cuando el Señor sanaba por razones de bienestar, de devoción humanitarias, ¿no? Porque Él quería también ver que en su ministerio sus obras declararan su divinidad, y por lo tanto cuando hacía sus obras también que las hacía por misericordia, ¿no?, para bienestar del hombre. Pero bueno, los judíos en su tiempo malinterpretaron, sobrecargaron la ley, y después, por el correr de los siglos, cuando se hicieron traducciones castellanas en cual se vertía, bueno, sábado, se malinterpretó y se piensa que un día sábado es el día de reposo y no se puede hacer trabajo alguno. No, no es así. Ya que originalmente, si bien el día de reposo fue creado por Dios y todavía sigue vigente para que el hombre descanse en el séptimo día, no significa que tiene que ser un sábado. Así, con esto queremos dejarte esta enseñanza, y bueno, si querés agregar algún comentario, si tenés alguna palabra para dejarnos algo, dar un like allí, ¿no?, y darnos tu opinión. Así que bueno, Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.